eventos en la universidad, en donde pues finalmente he realizado prácticamente todos mis estudios pues más significativos, más importantes. Entonces siempre es un honor y siempre es un gusto participar con ustedes. Me voy a permitir compartir pantalla para comenzar con esta presentación. Déjenme hacer la pantalla un poco más grande para que sea un poco más cómodo para todos. Y bueno, cuando recibí por correo la invitación de parte de los organizadores de este evento, justo pensé en trabajar temas pues mucho más cercanos, mucho más actuales, que tuvieran que ver inclusive con las cuestiones pues de la pandemia, del COVID-19 o Ucrania o Siria o relaciones ruso-europeas en el plano, no sé, del Nord Stream 2. Pero luego de pensar unos días, ¿no? ¿Qué tema me gustaría abordar y qué elemento podrá resultar significativo para contribuir justo pues a mi investigación, ¿no? Doctoral y también pues a los trabajos que se realizan en estas mesas? Pensé que valía la pena, ¿no? Recordar que nos acercamos ya a estos 30 años de la desintegración de la Unión Soviética y que si no echamos una mirada, aunque sea rápida, a este tipo de eventos, entonces difícilmente nos quedará bien claro qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, de hecho, tomé como referencia el título, o sea, aquí tengo que agradecer a Emir Kusturica, que fue quien originalmente en una película que se llama Underground habla, ¿no? Dice, había una vez un país refiriéndose a la antigua Yugoslavia. Yo recupero justo esta idea de había una vez un país, o sea, alguna vez existió ese país que hoy pareciera muy lejano, y lo digo inclusive a partir de mi experiencia como docente con mis estudiantes, en donde la URSS pareciera cosa de, pues sí, de otro siglo tal cual, porque lo es, pero que no tuviera ninguna, como si no tuviera ninguna permanencia, ninguna vigencia y ninguna implicación en el presente, cosa que no estoy obviamente de acuerdo, ¿no? Y una idea también clave, me parece, para comprender las relaciones ruso-europeas, que es esta idea de la construcción de una Europa entera y libre, que se planteó a finales de la Guerra Fría y que me parece fue uno de los proyectos que ganó, si lo hubiéramos puesto una especie de competencia en relación a la Casa Común Europea propuesta por el propio Gorbachev, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que decidí presentar este trabajo, que obviamente se vincula con mi investigación, y bueno, pues de hecho en la primera lámina que podemos observar aquí en esta presentación, pues es el final justo de esta película de Underground, donde los personajes tal cual se separan y se van en una isla aparte, ¿no? Entonces, para iniciar solamente algunas premisas básicas que creo que todos conocemos bastante bien, que la gente o que el país del que estamos hablando ha tenido diferentes facetas y se ha ido transformando a lo largo del tiempo, ¿no? El Imperio Ruso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Federación Rusa. O sea, no es exactamente lo mismo. Digamos, hay un alma rusa que está metida en estas tres facetas, pero no podemos decir que es exactamente lo mismo el Imperio Ruso que la Unión Soviética, que la Federación Rusa. No hay un traslape. Y a veces jugamos con esos conceptos de manera muy, digamos, figurativa y a veces nos confundimos, o bueno, me ha pasado, ¿no? Que de pronto afirmamos cuestiones que no son tan sencillas y que tendremos que detenernos un instante a pensar si es correcta la conceptualización que estamos haciendo ahora, ¿no? Y ver qué características y qué componentes tenía cada una de estas entidades, ¿no? Fundamentalmente la Federación Rusa hoy en día. Y luego, pensar también que la dinámica actual de las relaciones ruso-europeas no es una dinámica que empezó con Trump o con Biden o con Obama o con alguno de los Bush, ¿no? Sino que es bueno, ahí me salté a Clinton, perdón, es una tendencia que yo la fijaría, la observaría de un proceso de descomposición que se da desde un punto muy alto de las relaciones soviético-estadounidenses, que fue la lucha contra el fascismo, ¿no? Más allá de la Segunda Guerra Mundial, todo eso, la lucha contra el fascismo va a ser un elemento clave que va a permitir que estas dos entidades, que estos dos agentes colaboren y bueno, pues lleven hasta sus últimas consecuencias este esfuerzo militar que tiene que ver con la configuración de un orden internacional que me parece hoy en día sigue presente, está vigente, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con organismos tan importantes, con todas sus críticas, como la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, para mí, o en la propuesta sería ese, ¿no? Ese es el punto más alto de las relaciones. No fue el reset de Obama, no son otros momentos, no es ni siquiera el final de la Guerra Fría. ¿Sí? Digamos que va oscilando estos procesos, ¿no? Hay puntos más altos y otros más bajos, por supuesto, pero si viéramos la tendencia, pues sería la baja, ¿no? Y la otra cuestión, estas capacidades materiales y productivas bien diferenciadas.
de pronto en la dinámica, en la lógica convencional, pues vemos a las dos superpotencias de la Guerra Fría como si estuvieran muy equiparables, como si fueran muy parecidas en las capacidades productivas, en las capacidades militares, en la influencia cultural, en la presencia a nivel global, y no es así, ¿no? O sea, les repito, esto es algo que seguramente que sabemos bien, pero esto es muy importante recordar, ¿no? No es así, no era así, ¿no? Y la Federación Rusa hoy en día tiene capacidades materiales limitadas y se observa claramente. Claro, tiene un gran territorio, ¿no? Eso no se va a poner en duda, pero no todo es el territorio. Claro, tienen grandes reservas de hidrocarburos, pero no todos son los hidrocarburos. Claro, tienen armas nucleares, pero no todo es eso, en un mundo que además está interconectado, ¿no? Que eso es muy importante. Y aquí pues pongo algunas de estas ideas, justo de estos imaginarios que de pronto nos surgen al hablar de la antigua Unión Soviética, como pues, la salida del primer ser humano al espacio exterior, o como la figura de una persona tan controvertida, alguien muy complicado para la historia como lo fue Joseph Stalin, y que todavía pareciera tener presencia no nada más en el imaginario ruso, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen de algunas personas, ¿no? Sino incluso en otras partes, ¿no? Porque me parece que ante la incapacidad que hemos tenido de analizar más allá el sistema internacional de una serie de valores liberales, democráticos, que no estoy diciendo que no tenga importancia y que no tengan por qué ser, a veces hemos perdido de vista, ¿no? Descalificando simplemente al gobierno ruso actual o a la soviética como un régimen autoritario, totalitario, absoluto, y perdemos de vista ciertos matices, ciertos elementos. Por eso les decía, no podemos traslapar la autocracia zarista a la Unión Soviética, ¿no? Ahí me parece que se construye un régimen clientelar, y al presente, ¿no? Ahí me parece que puede haber más una herencia tal vez de este régimen clientelar que surgió durante los años de Stalin, ¿no? Y aquí pues justo trato de ejemplificar esto que les decía, ¿no? Este es un esquema, no es una gráfica, este es un esquema simplemente muy sencillito para tratar de explicar esto, ¿no? El punto más alto en el 45 y para el 2021, ¿no? Vamos para abajo. Eso nos ayuda a pensar y a resolver también una problemática. Estamos en el punto más básico, más bajo en las relaciones ruso-europeas de Rusia con los Estados Unidos. Pues me parece que no. ¿Y por qué no estamos en ese punto más bajo a pesar de que ha habido muchos roces, inclusive, pues se comentaba en otras mesas, ¿no? El llamar a los embajadores de regreso y demás, pues sí, sí suena dura, ¿no? La retórica, sí están los hechos muy concretos ahí, pero no vemos un enfrentamiento abierto y directo en términos militares, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso sí se ha cuidado en todo este periodo de tiempo ante el reconocimiento de que ambas son potencias nucleares, ¿no? Entonces es un elemento que todavía venimos arrastrando de la Guerra Fría, ¿no? Que no se eliminó con el final de la Guerra Fría. Bueno, aquí me parece que también es importante nada más señalar que hubo un proceso interno en el proceso, en la desintegración de la Unión Soviética, que lo podamos más o menos esquematizar como un proceso de agotamiento y de transformación del modelo soviético. Aquí lo explico muy rápido. El modelo estalinista, o sea, dejemos un poquito a Lenin descansar, ¿no? Quien, digamos, impulsa lo que conocemos hasta ahora, lo más impactante tal vez en el modelo económico y político de lo que fue la Unión Soviética y que todavía tiene permanencia en ciertos ámbitos en la Federación Rusa, fue Stalin, ¿sí? Pone muchas de las bases de los procesos políticos y económicos que se mantienen durante todos los años de la Unión Soviética, y luego viene un proceso de agotamiento que se va a dar justo en el periodo de cambio, que es cuando entra Nikita Khrushchev y pues denuncia los crímenes del estalinismo. Sí los denuncia, y sí eso podría abrir un parteaguas, una diferenciación entre ambos líderes soviéticos, pero el modelo, digamos, en lo económico, en lo político, ese no se rompe a profundidad, o sea, no se cambia eso, y esto arranca un proceso de agotamiento que se ve claramente con Brezhnev, y que después nos va a abrir, cuando ya el modelo se agotó, un periodo de incertidumbre con cambios pues muy rápidos en la cúpula del partido en la Unión Soviética, con Andropov y con Chernenko. O sea, se dan estos cambios rápido y después, ¿sí? No se sabe qué está pasando, no se sabe qué va a pasar, y entra Mikhail Gorbachev, que trata de transformar a la Unión Soviética y trata de transformar sus relaciones con Europa, con China, con los Estados Unidos, ¿no? En el famoso proceso de distensión. Y este es uno de los actores clave justo para comprender pues el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y también para comprender cómo se ha desdibujado el papel de la Unión Soviética, inclusive de Gorbachev, en el final de esto, porque se ha ido
poniendo por encima, como una especie de capa que va barnizando el proceso, una perspectiva triunfalista que se construye desde los Estados Unidos, una narrativa de ganamos, ustedes perdieron, ¿no? Y en esa narrativa han ido metiendo, ¿no? Ha ido entrando también la Unión Europea, bueno, primero antes de la Unión Europea, pues Europa Occidental, después la Unión Europea, inclusive esta posición de Estados Unidos descalifica o desdibuja también la importancia de Europa en el proceso del final de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, en este panorama del final de la Guerra Fría, les decía hace un momento, habría dos grandes proyectos, ¿no? La Casa Común Europea, una Europa pluralista con diversos sistemas sociales y órdenes estatales que coexistirían pacíficamente, ¿no? Que esa es como la propuesta original de Gorbachev, un proceso de transformación, por eso insisto en este punto, ¿no? Y la otra, una Europa entera y libre, que tiene que ver con un proceso de ampliación, con un proceso en donde Europa, podríamos observarla, que entra dentro de la dinámica de los Estados Unidos, o sea, ya había una alianza ahí, la OTAN es un ejemplo muy claro, pero que tiene en el final de la Guerra Fría la posibilidad, Europa, de elegir, ¿no? ¿Qué puede hacer? Constituirse más como un actor independiente, no significa enemistarse con los Estados Unidos, pero sí tener un papel, digamos, central, poniendo muchas prerrogativas, ¿no? En la política internacional, o cernirse a la esfera de seguridad, ¿no? A la sombra de seguridad de los Estados Unidos a través de la OTAN, ¿no? Entonces, lo que podríamos observar ahora es que Europa en general, o sea, claro, hay varias Europas, hay muchos discursos y mucha discusión al interior de Europa, hay una gran diversidad, opta en cierta medida por entrar en esta dinámica de una Europa entera y libre, y eso va a significar dejar fuera a Rusia, ¿no? En términos prácticos, ¿no? Esta influencia, ¿no? De los Estados Unidos en este proceso es fundamental porque, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Porque impide que la Unión Europea se convierta en un actor independiente en el sistema internacional. Y aquí, bueno, hay una idea interesante, me parece que podríamos discutir, lo cual ayuda, ¿no? Al fracaso de la transformación. Y no solamente al fracaso de la transformación de las relaciones ruso-europeas, sino al fracaso de la transformación de el sistema internacional, ¿sí? Me parece que es un punto clave aquí, el pensar todo esto, ¿no? Entendemos la lógica de la descomposición de la Unión Soviética, eso está claro, lo hemos discutido mucho, pero me parece que de pronto no le hemos puesto tanto énfasis, o al menos yo, no yo, a, a pensar que la transformación del sistema internacional no fue el final del socialismo real, ¿no? Sino que se perdió justo por el final del socialismo real como se dio, en el proceso de descomposición de la Unión Soviética, que perdimos, ahí sí podemos incluso incluirnos nosotros, la posibilidad de establecer un nuevo sistema de seguridad y un nuevo sistema de relaciones de Rusia, ¿no? Con la Unión Europea o con lo que es ahora la Unión Europea y de Rusia con los Estados Unidos, con Occidente. Y ahí los países chicos, donde estamos, la mayor parte de los países latinoamericanos, pues también nos impacta. Bueno, ¿cuáles son entonces las causas de esta descomposición que planteaba hace un momento en el esquema? Pues desde la perspectiva de Occidente, pues es Rusia, ¿no? La política interna rusa, es la falta de respeto de los derechos humanos, es la persecución de la oposición, es una cultura política a lo mejor clientelar, ¿sí? O parroquial, en donde hay un gran líder, ¿no? Y desde ahí, pues se van marcando las pautas de la vida política del país, ¿no? Es incluso el ser ruso, ¿no? Su identidad, su historia, sus marcos cognitivos, sus perspectivas ontológicas, ¿no? Y también en cierta medida las decisiones de Occidente, o sea, la postura que tiene Occidente ante lo que está pasando allá. Yo aquí definiría, o sea, no niego que hay una política interna en donde pueda haber ciertos problemas, ¿no? En el ámbito local, o que pueda haber procesos de cambio, de modificación de algunas relaciones en términos de cultura política, pero me parece que eso, que plantearlo así como son los rusos los que no quieren adaptarse, es solamente la mitad de la historia, porque a mí, en lo que trabajo, me parece que no es tan simple, no es, pues, nosotros les abrimos la puerta, nada más que entren, no, es también un elemento en donde se tienen que adaptar o acoplar a las perspectivas políticas, ideológicas, bueno, políticas normativas, impulsadas desde Occidente, desde, por supuesto, la Unión Europea,
y también desde los Estados Unidos. Y ahí no está tan fácil, ¿sí? Ahí no es tan sencillo que entren, que se integren en una dinámica, por ejemplo, de integración más amplia en el marco de la Unión Europea. Esto tiene pues varias implicaciones, por supuesto, ¿no? Primero, pues para los países socialistas. Cuando estos países se transforman en capitalistas, no es que entren en una posición privilegiada en el sistema internacional, ni siquiera la Federación Rusa, que sería la más grande de estas nuevas repúblicas, sino que podríamos pensar que entren en una dinámica periférica, o que en esa dinámica se les pretende situar, ¿no? De hecho, todavía en los indicadores del PNUD aparecen como economías en transición, todavía se plantean así, pero también los podríamos ver como economías que no están perfectamente, que no son centros como tal del sistema económico, ni siquiera a nivel regional. La Federación Rusa puede cumplir más o menos este papel de elemento integrador de otras economías, sobre todo las de Asia Central, pero finalmente en una dinámica global, pues es más sencillo, ¿no? Sustituir a un productor de hidrocarburos que sustituir a un productor, un desarrollador de tecnología. Y ahí, pues sí hay una desventaja, me parece importante en este sentido, ¿no? Y luego, esta situación, vamos a pensarla de dependencia, lo sitúa es una situación que los condiciona en una nueva etapa del capitalismo monopólico mundial, ¿no? Que aquí es justo otra vertiente que podríamos discutir, la globalización. O sea, ¿qué es la globalización? ¿De verdad es la liberalización de los mercados, de los flujos financieros, del tránsito de mercancías? ¿Esto es globalización, estar conectados a través de estos dispositivos? ¿O la globalización estaría enmascarando, ¿no?, la construcción de grandes monopolios, bancos, por ejemplo, incluso redes digitales? Facebook me parece que tiene mucho de un monopolio, que pueden ser también, de alguna manera, protegidos o fomentados o ayudados por el Estado, y una reconfiguración que el Estado tiene para estos años. O sea, no es que se haga chiquitito, ¿no?, como se planteaba al principio en los procesos neoliberales, la reducción del papel del Estado, no, sino es que el papel del Estado cambia. Entonces, también podemos ver efectos, ¿no?, de toda esta discusión. Bueno, por un lado, está claro el fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario internacional, al grado de trastocar algunas de las instituciones que el propio país logró o ayudó a construir a principios del siglo pasado. Me refiero a las Naciones Unidas. Eso ya lo había dicho, la construcción de una narrativa triunfalista que opacó por los roles de Europa Occidental y de Rusia. La reducción del Estado, también lo mencionaba, el Estado al servicio de las necesidades de las multinacionales. La gestión del capital y búsqueda del consenso de la antigua socialdemocracia y los partidos comunistas para pues no buscar mejores condiciones laborales o mejores condiciones para estos sectores de la población de estas clases sociales, sino simplemente para manejar y para mantener consensos, ¿no? Para mantenerse unidos en una lógica de acumulación del capital. Y me parece que esta idea nos puede ayudar también a comprender mejor por qué en algunas partes del mundo, Europa, por ejemplo, pues los nacionalismos han ido avanzando. Bueno, por aquí en esta mesa tenemos a un especialista, no me voy a meter en su área, pero creo que por ahí también podremos encontrar un elemento importante, ¿no? La globalización y el colapso del socialismo puede significar la descomposición de los movimientos sociales a nivel internacional. O sea, se pierde, como les decía, un referente, todo un paradigma de pensamiento que puede ayudar a resolver problemas a los que nos estamos enfrentando ahora. No estoy diciendo que entremos en una visión dogmática de estas ideas, simplemente tenemos que también estudiar estas otras ideas, porque tal vez ahí podamos encontrar alguna salida ante lo que nos está pasando. Con base en esto que les acabo de comentar, pues también llega la reflexión, a la pregunta, ¿no?, si la globalización es la americanización del sistema internacional, ¿no? Por un lado están las grandes empresas, los flujos de capital, sobre todo en el sector financiero, pero también hay una idea de una democracia liberal, capitalista occidental, que es encarnada por Estados Unidos y particularmente por el nuevo presidente de este país, Joe Biden, ¿no? En el discurso bueno, más bien en la conferencia de prensa que dio luego de el cara a cara, como lo manejaron los medios de comunicación entre Biden y Putin, pues era una parte del discurso era eso, ¿no? Tenemos una gran vena democrática en Estados Unidos, ¿sí? Y hay que llevarla a todos lados. Entonces, tal vez eso significa esta americanización del sistema internacional. ¿Y qué pasó con la Europa entera y libre?
¿Qué pasó con este gran proyecto de Europa? Pues me parece que está presente todavía y que se puede observar en la expansión de la Unión Europea, por supuesto, porque claro que ofrece ventajas para los países de Europa del Este en lo económico, en lo social, en las oportunidades que tienen en las universidades, para frenar la migración, para tener un espacio de seguridad, pero habrá otras entidades que también están en Europa, en este caso Rusia, que no van a entrar en esta dinámica a menos que acepten las prerrogativas y las normatividades que estos países están impulsando. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a un escenario de confrontación, de roces entre ambas entidades que impiden la cooperación en asuntos tan graves como la pandemia que estamos viviendo hoy en día. O sea, es increíble, ¿no? Que se descalifiquen tan fácil, ¿no? Las investigaciones, las vacunas, a veces poniendo por delante un interés económico de alguna empresa farmacéutica. Solo para ir cerrando, pues creo que hacer un balance, ¿no? A partir de lo que tenemos acá, de lo que acaba de suceder esta semana, pues quisiera nada más referirme a algunos puntos de la cumbre entre Putin y Biden, ¿no? Podemos pensar que hubo encuentros, pero no son encuentros nuevos, sobre todo el tema del terrorismo y de la seguridad nuclear. O sea, hay puntos de concordancia entre estos dos países. Hubo también la intención de acercarse, de trabajar en el tema de evitar los ciberataques, pero también hay desencuentros muy claros, ¿no? El tema de la democracia, de exportar una idea de democracia al mundo, el tema de los derechos humanos, que en el caso particular de Alexei Navalny, me parece que el ponerle tanto énfasis a esta figura, que no estoy diciendo que no sea importante, opaca la posibilidad de análisis de los movimientos sociales que se están generando hoy en día en Rusia, que están encabezados o que se están gestando desde la juventud, que no tiene mucho que ver con este pasado soviético porque no lo vivieron y porque pues ya ahí les contarán y depende cómo les cuenten, y que están interesados en tener otro tipo de relaciones con Europa y con el mundo, y que también están permeados por la dinámica de los medios de comunicación, en donde, por ejemplo, movimientos como los de la diversidad sexual empiezan a tener importancia, empiezan a tener peso, ¿sí? Luego está el tema, bueno, ya muy conocido de Siria, de Ucrania, de Irán, no me voy a detener mucho en esto, y el tema del expansionismo de la OTAN, y lo puse así a propósito, ¿no? Porque aquí lo estoy planteando desde la narrativa rusa. No es solamente, pues va creciendo en un sentido geopolítico, sino lo que también lleva es las ideas, las instituciones, ¿no? Digamos, las prerrogativas fundamentales para la construcción de una sociedad. Pues, ¿qué avances tenemos ante esto? Bueno, pues tenemos la promesa de revisar en unos meses cómo se resuelven algunos de los puntos de encuentro y cómo se empiezan a destrabar los puntos de desencuentro, ¿no? Ya lo decía yo, Rusia y Estados Unidos se encuentran en el punto más bajo de sus relaciones, por la respuesta se las di desde el principio, pues no, en mi lógica, ¿por qué? Porque, bueno, lo pensaría más bien en un enfrentamiento ya pleno, abierto, directo, todavía hay espacios para la negociación. Pues bueno, con esta lámina me despido, muchas gracias y estoy abierto, por supuesto, a todas sus preguntas y sus comentarios, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, espero no haber